una región vecina del lado mexicano de una región de los Estados Unidos, Nogales. Y lo que sacude, entre otras reflexiones que se hacen y consideraciones en este libro de por qué fracasan las naciones, del lado mexicano, familias que viven en una región que es idéntica en términos climáticos, la tierra, las condiciones de la zona son muy similares. Del lado mexicano hay pobreza, hay dificultades para que la gente salga adelante, y del lado norteamericano la gente tiene condiciones de vida totalmente diferentes. Bueno, hablemos de distintas regiones de la frontera mexicana con los Estados Unidos y vamos a encontrar estas diferencias. Y yo creo que el reto es que a partir de la reflexión de lo que significan nuestros migrantes, que se fueron porque aquí no encontraron oportunidades para poder salir adelante, cuando llegan a los Estados Unidos se convierten en personas que generan riqueza. A diferencia de lo que dice el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo que hay que subrayar es que generan riqueza, y generan riqueza en los Estados Unidos, y generan y aportan ese producto de la riqueza a nuestro país. Aquí se hablaba de cerca de 30,000 millones de dólares a la nación, aportados en remesas el año pasado, pero yo sacaba los datos de 2017 del Banco de México para la Ciudad de México. Solamente los datos que aporta el Banco de México para la Ciudad de México fueron 1,310 millones de dólares, es decir, 24,390 millones de pesos mexicanos, 24,000 millones aportados en remesas solamente a la Ciudad de México. Se trata de personas que generan riqueza, que llegan a Estados Unidos, no solo hacen un gran esfuerzo y salen adelante enfrentando enormes dificultades, sino que generan riqueza del otro lado y generan también una aportación fundamental en nuestro país. Pensemos qué sucedería en la Ciudad de México. Ya no hablo de Michoacán o de Jalisco o de Oaxaca, de otras entidades. Michoacán es la que más migrantes tiene en los Estados Unidos. Hablo de la Ciudad de México, que ocupa el 7º o 8º lugar. ¿Qué sucedería si de pronto no se recibieran esos 24,000 millones de pesos? El golpe a la economía, porque dejaría de haber esa derrama económica. Y me parece que habría que regresar a uno de los asuntos fundamentales de cómo se empieza a generar el voto en las democracias modernas. En Europa, uno de los elementos iniciales para que pudieran votar las personas consistía en lo que se llamaba el voto censatario. ¿Qué era el voto censatario? Era un censo de quienes tenían una propiedad, y entonces quienes tenían una propiedad eran quienes podían votar. Los que no tenían una propiedad no votaban. Bueno, yo diría que si lo trasladáramos este voto censatario al siglo XXI, habría que plantearse que aquellos, no que tengan la tierra, sino que están aportando el producto de su trabajo y están aportándole al país, esos cerca de 30,000 millones de dólares, lo que tendría que concluirse es que deben tener derechos plenos, y la conclusión es que habría que ir mucho más allá de lo que ya hoy hay, se ha estado aportando. Me parece que el esfuerzo que ha hecho el Instituto Electoral de la Ciudad de México ha sido formidable, porque también, como aquí se ha dicho y en otras ocasiones se ha señalado, el esfuerzo ha sido incluso para que existan condiciones del voto electrónico, es decir, facilitar. No se permitió, no se admitió todavía. Yo creo que habría que ir con esta nueva legislatura que apenas inicia en estos días a plantearle que debe modificarse la Constitución. Si el obstáculo es la Constitución, pues que se modifique la Constitución. Tiene todas las condiciones la actual legislatura del Congreso de la Unión para modificar la Constitución, porque además la fuerza política que gana la mayoría absoluta, ya no la mayoría relativa, sino la mayoría absoluta con los 5 diputados del Partido Verde que se agregaron a Morena el día de ayer, la mayoría absoluta, se puede hacer la reforma constitucional
y tiene Morena mayoría en 17 congresos de 17 entidades de la República. Sería un asunto de voluntad política, de que quienes están aportando tanto y salieron porque aquí no encontraron oportunidades de desarrollo, pudieran tener condiciones para que el voto electrónico y también para que se estableciera que así como se ha avanzado en una visión de derechos incluyente, en el caso de la Ciudad de México, con la Constitución de la Ciudad de México, que establece que el Congreso local deberá tener 50% de mujeres y 50% de hombres, y si en el resultado electoral no se consigue eso, habrá un mecanismo que garantice que ese 50% se va a respetar. Pues también habría que ir a un paso adicional, tanto a nivel nacional como en la Constitución de la Ciudad de México, para que se garantice que haya inclusión de las personas migrantes, nada más y nada menos en el caso de la Ciudad de México, que aportan, el año 2017 aportaron 24,000 millones de pesos a la economía de nuestra ciudad. Habría que ir a dar esos pasos. Ya la Constitución, sin embargo, yo diría, de la Ciudad de México, tiene avances sustanciales en cuanto al reconocimiento de derechos de las personas migrantes, personas retornadas, personas solicitantes de refugio y personas que han solicitado y se les ha otorgado asilo o protección complementaria. Y me parece que lo que tiene la Constitución de la Ciudad de México, que establece en varios artículos no solo los derechos y la obligación de las autoridades de garantizar el acceso y el disfrute de todos los programas sociales que existen en la ciudad, no solo a sus habitantes, sino a quienes llegan retornados, a quienes están viniendo de otros países o a quienes han solicitado refugio. Yo creo que eso es un paso fundamental y sería la base para decir que hay que dar un paso adicional en el ámbito de los derechos políticos. Y yo termino señalando que lo que han puesto en el foco los migrantes, las migrantes y en este caso con su labor el Instituto Electoral de la Ciudad de México, es que los migrantes y las migrantes tienen derechos políticos y que deben garantizarse aquí, y también hay que promover que hagan uso de esos derechos en los Estados Unidos. Resulta, por ejemplo, muy satisfactorio, muy relevante ver personas exitosas como don Jaime Lucero en el ámbito económico. A mí me da una enorme alegría, por ejemplo, ver que personas nacidas en México, en Durango específicamente, como Chuy García de Chicago, ahora será congresista, muy probablemente será congresista, será candidato, ya ha ganado la nominación por el Partido Demócrata, va a ganar las elecciones en noviembre, porque va a competir por el distrito donde estaba Luis Gutiérrez, de origen puertorriqueño, que decidió que ya no irá a una nueva elección si ese distrito es demócrata en Chicago. Entonces habrá un representante, un congresista en Estados Unidos, nacido en México, que además se ha destacado por la defensa de los derechos de los migrantes. Y en el caso de los Dreamers, que tienen tanto que aportar, la garantía para el respaldo de sus acciones tiene que verse reflejada, y también para los migrantes y el reto que tienen en Estados Unidos en el presupuesto. Hay una frase que todos y todas aquí conocemos que dicen que política pública que se expresa como una intención pero no se refleja en el presupuesto no existe. Tiene que reflejarse en el presupuesto, y están a tiempo el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, de que esa presencia económica se refleje en derechos políticos, pero también en el presupuesto, y que los programas y las acciones que beneficien a los migrantes estén con cifras, con números negros sobre blanco en el presupuesto. Yo lamento decir que el Fondo de Apoyo al Migrante, que fue creado y se aprobó en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en 2009, que tenía la intención de que aquellos que regresaran tuvieran un recurso para poder insertarse nuevamente económicamente en nuestro país, ha sido disminuido paulatinamente, y finalmente para este año no hubo recursos del Fondo de Apoyo al Migrante para ninguna entidad de la República. Esto es inaceptable, tiene que regresarse a eso. Y a las personas que regresan, aquí está un representante muy
destacado Israel Concha de New Comienzos, que encabeza una organización de Dreamers que han regresado a la Ciudad de México y que además no solamente se han organizado para defender sus derechos, sino para ver inclusión laboral, capacitación, certificación de competencias laborales con gran calidad, porque quienes regresan siendo Dreamers regresan igual que los demás migrantes con un bagaje de conocimientos, con una experiencia que ya aprendieron del otro lado y que van a enriquecer a nuestro país. El regreso de migrantes, que ojalá sea sin deportaciones, sin los aviones fletados por el gobierno norteamericano 3 veces a la semana que llegan al aeropuerto de la Ciudad de México esposados, se detuviera, y que quienes regresaran porque estos esfuerzos mal recompensados finalmente sean bien recompensados y que se reconozca el talento y la calidad y la inteligencia y que pudieran estar aquí presentes. Yo hago votos por ello y nuevamente reitero mi reconocimiento al Instituto Electoral y a las consejeras y consejeras del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Muchas gracias.